Es nuestra intención que la palabra de Dios quede incrustada en sus corazones y que solamente prediquemos la verdad de la palabra de Dios y solamente la verdad de la palabra de Dios. Una verdad que no es popular en el mundo. No intentamos ser populares, no intentamos agradar a cuánta persona nos escucha. Nuestro objetivo es proclamar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre, sabemos que tu presencia está en este lugar y en la casa y el corazón de cada persona que nos escucha en este momento. Te rogamos que ahí donde estén nuestros hermanos, no importa las circunstancias, de vacaciones, en sus hogares, en una cama, que tu palabra pueda manifestarse a través de tu Espíritu Santo y cautivar sus corazones. Te pedimos por las necesidades de cada persona que nos escucha, ya sea, Padre, económica, espiritual, física, emocional, familiar. Te pedimos, Señor, que cubras a cada persona con la sombra de tu presencia, para que este momento sea consagrado con atención a la palabra tuya. Te pedimos, Señor, por algunos que puedan estar enfermos, que tú pongas tu mano de sanidad sobre sus cuerpos. Por los que están bien, te rogamos que los protejas. Por los que se han recuperado, que, Señor, completes la obra en sus vidas. Pero que sobre todo tu palabra more en sus corazones como el centro de sus vidas. Te pedimos una bendición por la nación de Israel, por la salvación del pueblo judío alrededor del mundo, para que lo traigas al conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre eterno de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Voy a rogarles que tengan una Biblia en sus manos, todos, no solo los que están presentes aquí en la iglesia, pero los que están escuchándonos. Es importante que usted verifique que lo que estamos enseñando en efecto está en la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 13 al verso 16. El título de nuestro mensaje: el destino profético de las naciones. Espero que tengan sus Biblias abiertas. Génesis capítulo 15, versículos 13 al verso 16. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mire qué interesante. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto. Antes de que suceda, antes de que Abraham inclusive tenga un hijo llamado Isaac y una descendencia, Jacob, más 12 hijos, y de allí vinieran el pueblo de Israel. Dice: tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Cada nación tiene un destino profético. Cada individuo tiene un destino profético. Cada familia tiene un destino profético. Y Dios espera que donde quiera que nos encontremos, nosotros nos acomodemos al plan profético de Dios establecido para cada uno de nosotros. El hecho de estar predicando a través de Facebook, yo no soy amante de Facebook, pero las circunstancias de la vida
en las que estamos viviendo nos han llevado a usar este medio para alcanzar a personas en dos continentes diferentes. Este es el cumplimiento profético. Dios permitió que este momento llegara para que lleváramos la palabra a cada uno de ustedes que se encuentran en sus naciones respectivas. Este es el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, Egipto. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. ¿Qué le parece? Ni siquiera Abraham tenía un hijo. Ni siquiera había ingresado a la tierra prometida. Ni siquiera los israelitas estaban en Egipto, ni habían sido esclavos. Y a Dios dice que estarían en una nación llamada Egipto por 430 años, serían esclavos y después saldrían con gran riqueza. Hoy en día está en boga el problema de la esclavitud en los Estados Unidos. No estamos diciendo que es buena y es correcta, pero hay cosas que han acontecido a través de la historia. En la Biblia tenemos uno de los libros que el apóstol San Pablo escribe a Filemón. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, y Pablo aborda el problema de la esclavitud con Filemón. Si la esclavitud es un asunto antiguo. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto 400 años. Más adelante la Biblia actualiza la información y el total de años fue 430 años. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estuvo esclavo 400 y 430 años al final, cuando finalmente parten de esta tierra. Y al salir, despojarían a todos los egipcios de sus riquezas. Lo que nosotros tenemos este día: una casa, un carro, un trabajo, una familia, nuestros hijos, cualquier dinero que usted tenga guardado, cualquier ranchito, finca, vaquitas, gallinas, cerdos, lo que tenga, no es suyo. Dios es el dueño. Dios se lo ha prestado. Si no le damos la gloria a Dios, vamos a andar de ray. Después de andar en un buen carro, las personas nos pueden ver pidiendo ray en la calle, o en bicicleta, o en taxi, si no le damos la gloria a Dios. Verso número 16. Veamos el verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Oiga bien, las naciones y los individuos pueden pecar hasta un punto. Hay una medida. Cuando observo la situación en Nicaragua, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, Rusia, que siempre están oprimiendo a sus pueblos, ¿ustedes creen que los pueden oprimir indefinidamente para siempre? Hay un Dios en los cielos. Todo tiene su tiempo. Y cuando una nación y un gobernante han rebasado la copa, cuando la maldad ha llegado a cierto punto, el juicio de Dios vendrá sobre estos gobernantes o sobre estas naciones inclusive. Siempre oímos que todo el mundo culpa a Dios por todo lo que pasa en la tierra y en los cielos. Dios siempre es culpable de todo.
Si llueve mucho es malo para algunos. Si llueve muy poco es malo para otros. Si hace frío, algunas personas reclaman por el frío. Y si hace mucho calor, otras personas también están inconfortables. Pero, ¿qué significa la maldad del amorreo? Los amorreos eran los principales habitantes de toda la tierra de Canaán antes que los israelitas tomaran posesión de ella. Veamos Éxodos capítulo 34, versículo 11. Éxodos capítulo 34, versículo 11. Dios es el que le da la victoria al pueblo de Israel. Dios es el que le da la victoria a las naciones. Dios es el que le da la victoria al cristiano. Nosotros no podemos ser victoriosos aparte de Jesucristo. Es una ilusión. Ve lo que dice el verso 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios los echó delante de ellos. En otras palabras, la victoria estaba anticipada. La victoria estaba garantizada de desalojar la tierra prometida llamada Canaán, no Palestina. Canaán fue desalojada de sus habitantes, los cananeos, los eteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Verso número 15 del mismo capítulo, Éxodo 34, 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Oye bien esto. Dios llama al pueblo de Israel a una separación de todos los pueblos que habitan la tierra. Dios les prohíbe hacer alianza con los cananeos, los eteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Dios también llama a la iglesia a una separación. No podemos ser cristianos y estar amistados con el mundo. ¿Cuál mundo? No el cosmos, el mundo físico, sino ese mundo de conceptos e ideas, costumbres y modales contrarios a la palabra de Jesucristo. Dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Oiga bien esto. Nuestros amigos están en Cristo Jesús solamente. Afuera de Cristo, las personas son nuestros conocidos. Pero si las personas que están afuera de Cristo son nuestros amigos y tratamos a nuestros hermanos en Cristo como nuestros conocidos, nuestro cristianismo es totalmente cuestionable. Repito, nuestros amigos están en Cristo. ¿Sabe por qué razón en Cristo? Ni siquiera dentro de nuestra familia. Porque con las personas que viviremos por la eternidad es solamente con las personas que han sido redimidas por la sangre gloriosa de Cristo Jesús. Hay familiares con los que nunca viviremos por la eternidad. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Yo no tengo ninguna evidencia que mi madre haya conocido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ni una sola evidencia. Si basado en esas evidencias concluyo que ella murió sin Cristo, solamente veré a mi madre una sola vez y será en el día del juicio final, para nunca más verla. Esta es la realidad. Estoy hablando de conocimiento bíblico. No puedo hacer uso de emociones. Tengo que hacer uso de la palabra de Dios. De ahí que, si verdaderamente nosotros quisiéramos que nuestra madre
para los que tienen mamá y papá, hermanos, hermanas, hijos, abuelos. Si verdaderamente quisiéramos verlos en el cielo con Cristo, necesitamos hablarles de Cristo ahora, no cuando sea tarde, no cuando la persona esté en un ataúd. He estado en cientos de funerales en 40 años como pastor y he visto cómo las personas se desgarran encima de los ataúdes cuando sus familiares han muerto y ellos no tienen ninguna esperanza de dónde se fueron. Es posible estar seguro de eso ahora, porque la Biblia nos da la seguridad en Cristo Jesús. Entonces Dios prohíbe a los israelitas formar alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque los llevarían afuera de los caminos del Señor. Cuando el cristiano hace alianza con el mundo, con sus amistades que no son cristianas, eventualmente termina apartado de los caminos de Dios y destruidos. El rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra después de Dios, Dios le dijo que nunca se casara con mujeres paganas, pues se casó con las eteas, las cananeas, las fereceas, las heveas, las jebusebas, y se casó con las egipcias y con todas las mujeres que pudo, hijas de reyes, y tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, todas paganas. ¿Qué cree que pasó con Salomón? Con el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Terminó apartado de los caminos de Dios. Porque Dios le dijo que estas mujeres apartarían su corazón de Dios. Y el rey Salomón, el hombre más sabio, construyó templos para dioses paganos y ofreció sacrificio a dioses paganos. ¿Qué le parece? Verso número 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Eso es como que aquí en la iglesia esta hermana se case con un musulmán, este hermano con un testigo de Jehová, el otro con un católico, el otro con un budista, un mormón, un ateo, un comunista, y ya va a ver usted lo que vamos a tener en esta iglesia eventualmente. Tremendo relajo, tremenda confusión. Solamente en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, hay un grado de iniquidad señalado más allá del cual las naciones no pueden caminar sin enfrentar el juicio de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, los amorreos estaban a punto de alcanzar el clímax de su maldad. En el destino profético de las naciones, vamos a ver en el siguiente punto el destino profético del país de Jordania. Quiero que observen una cosa en esta pantalla. Aquí tenemos un mapa, ¿verdad? Esta es la nación de Israel y esta sección aquí es el país de Jordania. Divididos, esta línea que va aquí es el río Jordán. Aquí arriba en algún punto está el mar de Galilea. Este es el mar Muerto. Aquí abajo se encuentra el mar Rojo. Y este es el país de Jordania. ¿Ok? Vamos a ver 3 nombres de grupos étnicos que existen en Jordania, que lo constituyen el país de Jordania y que son descendientes de Esaú. Ellos son Amón, Moab y Edom. Vayamos a nuestro primer texto bíblico, Jeremías 49, del 7 al 8. Veamos Jeremías. Quiero que observen aquí, espero que lo puedan ver en sus pantallas, me voy a quitar. Aquí tenemos otra vez lo que era Canaán, no era Palestina, era Canaán. Aquí tenemos el grupo de Amón, Moab y Edom. Todos se encuentran en el país de Jordania. De ahí que cuando la Biblia se refiere a los nombres antiguos, no a los nombres modernos, Jordania no existía como país en ese entonces, pero existía como Amón, Moab y Edom. Miren lo que dice la profecía bíblica. Jeremías 49 del 7 al 8. Leamos.
Acerca de Amón, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Verso 8: huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú, mire bien, cuando habla de Esaú, el hermano de Jacob, que se casó con mujeres paganas en lo que es el país de Jordania en el día de hoy, traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Leamos una vez más: huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán. Dedán es Arabia Saudita, Seba y Dedán es Arabia Saudita, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Esaú, los descendientes de Esaú, Amón, Moab, Edom, toda esa área serán castigados por Dios. Vayamos al libro de Sofonías capítulo 2. Sofonías capítulo 2, versículo 8 y verso 9. Vuelvo a repetir, la Biblia no se refiere al país de Jordania porque no existía. Existía el río Jordán, que hace frontera entre Israel y Jordania. La mitad del río, por el centro, va una línea imaginaria que divide a Israel de Jordania. Pero en ese entonces era conocido como Amón, Moab y Edom. Sofonías 2, versos 8 y 9. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Oye bien, los de Amón, los de Moab, se engrandecieron sobre el territorio del pueblo de Israel. Verso 9: por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. ¿Escucharon lo que leyeron? ¿Sí entendieron lo que leyeron? En el verso 9. La Biblia está diciendo que Israel va a conquistar a Jordania. Eso es lo que está diciendo el texto. Se lo voy a leer una vez más, verso 9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No dice Dios de los árabes, Dios de los musulmanes, Dios de los americanos, Dios de los latinoamericanos. Dice Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Oiga bien esto. Si miren el mapa, si lo pueden ver, Moab, Amón, Edom, este es el mar muerto. Sodoma y Gomorra se encuentran en derredor del mar muerto. Y el mar muerto tiene por lo menos 75% de sal por metro cúbico cuadrado de agua. Ahí no puede vivir nada. Allí Sodoma y Gomorra, Etna y Seboín fueron destruidas y quedaron como sal en ese lugar. Moab, dice la Biblia, Amón, serán como Sodoma y Gomorra, serán minas de sal. Allí sacan sal, amados, del mar muerto. Y otra vez, esta ciudad, esta nación será destruida, quedará en asolamiento, y el remanente de mi pueblo Israel los sacará y los heredará. Esta es la profecía bíblica. Israel va a expandir su territorio, va a conquistar el país de Jordania en el futuro. Veamos ahora, en nuestro siguiente punto, el destino profético de Irán. Irán es conocido en la Biblia como Persia. Su nombre anterior a Irán, pero el nombre más antiguo de Irán es Elam. ¿Ok? Vamos a ver Génesis capítulo 10, versículo 22. Génesis capítulo 10, versículo 22. Quiero otra vez
que observen el mapa. Aquí tenemos la ciudad de Susa, era la capital del imperio medo-persa. Aquí tenemos los medos, los partos y los persas. Aquí está el Golfo Pérsico, aquí está Ur de los Caldeos, que estaba en Irak, y aquí está Elam. Elam se encuentra al otro lado del Golfo Pérsico. Entonces, el nombre antiguo de Irán, Persia, y el nombre más antiguo es Elam. ¿Okay? Génesis 10:22, veamos lo que dice el texto. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxar, Lud y Aram. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam. La primera vez que se menciona Elam en la Biblia es en Génesis 10:22 como hijo de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Vayamos a Jeremías 49:34. Jeremías capítulo 49, versículo 34. Veamos lo que dice el texto bíblico. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo. Veamos cuál fue la palabra de Dios que fue dada a Elam. Muy importante esto. Elam era una ciudad muy antigua ubicada en el país de Persia o Irán en el día de hoy, a orillas del Golfo Pérsico, como podemos notar en el mapa. Elam era una nación vecina de los persas, pero con su propio territorio y con su propio idioma. Irán ha sido conocida como Persia hasta que en el año 1935 se le cambió el nombre a Irán. Ese nombre es nuevo. Vayamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 49, versos 35 y verso 36. Jeremías capítulo 49, versos 35 y verso 36. Yo quiero que pongan atención a este texto bíblico. Voy a apartarme un momento para que ustedes vean algo importante aquí. Si pueden notar en la pantalla de la izquierda, esto es un misil que sale al espacio. ¿Qué forma tiene el misil? Forma un arco, ¿ok? Aquí está una persona con un arco, ¿ok? Vean ustedes el arco y aquí está la flecha. La Biblia dice, usted puede tener 20,000 flechas, pero si no tiene arco, ¿de qué le sirve? ¿Cuál es entonces el arma más importante para tirar una flecha? El arco. Porque con el arco usted puede mandar la flecha a larga distancia, pero no con la mano. Veamos lo que dice el texto. Jeremías 49, verso 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro, ¿qué cosa? El arco de Elam, parte principal de su fortaleza. ¿Ok bien? Dios no está interesado en destruir los misiles de Irán. ¿En qué está interesado entonces Dios? ¿Ah? ¿Cómo? El sistema de lanzamientos. Porque si se destruye la base de donde se lanzan los misiles, puede tener todos los misiles que quiera Irán, no van para ningún lado, no se pueden lanzar solos. ¿Qué le parece? Se lo voy a leer otra vez. Verso 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco, quiebro la base de donde se lanzan los misiles de Elam o Irán, parte principal de su fortaleza, de su ejército. Verso 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. En otras palabras, Dios va a mandar a los iraníes al exilio.
por todo el mundo. La Biblia no dice por cuántos años lo enviará, pero dice que enviará a los egipcios por 40 años al exilio. Pero no dice por cuánto tiempo mandará a los iraníes al exilio. En geometría, un arco es cualquier curva o un segmento de circunferencia continua que une dos puntos o tres puntos. El arco y la flecha es también parte de un sistema de armas de proyectiles o misiles. Notemos que la Biblia dice que Dios quebrará el arco, no menciona la flecha, no menciona los misiles, dando a indicar así que quebrará el método de lanzamiento primero, que es el arco, y luego las flechas que se refieren a los misiles. En los pasados 2 meses, el Centro de Inteligencia de Israel ha realizado varios ataques cibernéticos a Irán en sus fábricas de misiles y ya ha hecho explotar los misiles debajo de tierra. Por lo menos en 4 ocasiones ha realizado estos ataques cibernéticos, causando tremendos daños a la nación de Irán. No solamente en términos de su defensa y su preparación, pero en términos económicos, porque billones de dólares han sido destruidos en un instante. Ahí donde está Elam, en este momento se llama Bushehr, la ciudad de Bushehr. Y en Bushehr, donde se encontraba Elam, se encuentra la planta principal nuclear del gobierno iraní, e Israel ha causado daños considerables a esta planta en las pasadas semanas. O sea, el juicio está en progreso. A veces Israel no necesita lanzar misiles o bombas, lo puede hacer cibernéticamente y lo está haciendo en el día de hoy. Es más, deben de saber ustedes que Israel es el experto número 1 en ataques cibernéticos en el mundo. Es la potencia mundial en asuntos cibernéticos. Nos preguntamos, ¿cuál es la causa del juicio contra Elam o Irán? Terrorista internacional y su odio contra Israel. Veamos lo que dice la Biblia. Jeremías 49:37. Aquí tenemos a un señor que probablemente los que están familiarizados con las noticias saben quién es este hombre. Su nombre es Qasem Soleimani. Este era el arquitecto del terrorismo iraní a nivel internacional. Los Estados Unidos lo asesinó en el aeropuerto de Bagdad, en Irak, hace unos cuantos meses atrás. Este hombre es el arquitecto de todo el terrorismo a nivel internacional. Jeremías 49:37, ¿qué dice aquí? Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. Oiga bien esto. Y no es que ellos viven gritando mañana, tarde y noche que van a destruir a Israel. Y no es que los misiles van marcados destrucción contra Israel. La Biblia dice que van a ser intimidados delante de sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de los iraníes? Israel. Dios, Israel y el resto del mundo. Y delante, veamos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Dios va a glorificarse con lo que va a pasar en Irán. Pueden hablar todo lo que quieran. Veamos Ezequiel 32:24. Ezequiel 32:24. Hace miles de años, antes que existiera el país de Irán como tal en el día de hoy, y antes de que hubiera una revolución islámica en el año 1978 por el ayatollah Ruhollah Khomeini, que estaba exiliado en Francia y regresó a Irán, y empezó la revolución islámica, y ahora se convirtió en la República Islámica de Irán.
un país musulmán, altamente musulmán. Y miren lo que dice la Biblia, Ezequiel 32:24, hace 2700 años el profeta dice: allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra. ¿Dónde cayeron? ¿A cuál lugar cayeron? Al infierno. ¿Por qué? Porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. ¿Cuál es la causa principal de la destrucción de Irán? Por ser enemigos de Dios, de Israel, y por ser los promotores del terrorismo a nivel internacional. Estos terroristas ahí están en Venezuela también, ahí son entrenados. El Centro de Inteligencia de Israel, Mossad, en territorio colombiano, tiene bases de observación hacia el país de Venezuela desde Colombia. Y muy pronto van a establecer bases de reconocimiento de inteligencia en el país de Emiratos Árabes Unidos, para vigilar a Irán más de cerca ahora, cerca del Golfo Pérsico. Ahora que Israel y los Emiratos Árabes Unidos han establecido relaciones diplomáticas. Ya el primer vuelo directo de Tel Aviv a Dubái se dio la semana pasada, sobrevolando el territorio de Arabia Saudita. Nunca en la historia. Están pasando cosas extraordinarias, amados. Mientras nosotros estamos preocupados en traer los frijoles y el arroz a la casa, lo cual no está mal, Dios está trabajando en el Medio Oriente, diciéndole a la iglesia: prepárense, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Los frijoles los tenemos seguros y el arroz, porque Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Dios proveerá, dice, pan y agua seguro para sus hijos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen eso? Si no, se muere de hambre, mijo. Nuestro siguiente punto, mire qué interesante. Dios colocará su trono en 3 lugares distintos. ¿Dónde lo va a colocar? Dice el texto aquí. Número 1, ¿dónde? ¿Todos? ¿En el cielo? ¿Dónde más? Y luego, en Elam. ¿Qué le parece? Isaías 66:1. Libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1. Dios tiene un programa y unos planes extraordinarios que más nos conviene a nosotros estar informados. ¿Sabe por qué? Nosotros viviremos en esa parte del mundo por 1000 años. En la ciudad de Jerusalén, en la Jerusalén celestial que descenderá sobre la tierra. Isaías 66:1. Ve lo que dice el Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, ¿y qué más? Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué tan grande es el Dios de la Biblia? Dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies y las nubes el polvo debajo de los pies de Dios. Para el sacerdote católico romano, que toma un pedazo de pan de esta circunferencia y lo levanta al aire y lo convierte en Cristo, ha reducido al Dios de los cielos y de la tierra en un pedazo de pan y en una forma pequeñita. Ha empequeñecido al Dios de la Biblia. Eso es una perversión del Evangelio de Jesucristo. Porque la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. No hay hombre que le pueda tocar ni siquiera un dedo a Dios, menos tomarlo todo y condensarlo en una hostia y llamarlo el Santísimo. Ese no es Cristo, ese es un Cristo falso. La persona que crea que ese es Cristo terminará en el infierno, porque ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es un Dios inmensamente grande, incomprensible. Su tamaño no puede ser descrito por la mente de nadie, menos empequeñecerlo.
A veces algunas personas cariñosamente le dicen, ay Diosito. También eso está incorrecto. Porque usted a la usanza católica romana está empequeñeciendo al Dios de la Biblia. Nunca le llame con ese cariño, es falso. El Dios de la Biblia es un Dios grande, inmenso. Ay, es que yo quiero mucho a mi Diosito, por eso le digo a mi Diosito. Es contrario a la palabra de Dios. La Biblia quiere que nosotros sepamos o nos tengamos una idea por lo menos del tamaño que tiene Dios. Solamente imagínese que la estrella más distante en el universo que podemos ver con un telescopio está por lo menos a unos 100 años luz de distancia. Ni siquiera hemos entendido lo que acabamos de decir. No está medido ni en millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones de millas, y hasta ahí se contar. Está, ¿cómo podríamos decir? Calculado en años luz. Imagínense tratar de calcular el trono de Dios, ¿a dónde está? Y los pies de Dios en la tierra, y las manos de Dios que hicieron todo el universo, todas esas estrellas inmensas. ¿Usted no cree que Él nos puede sostener en su mano en medio de un accidente? Y guardarnos. Y que alguien tire con una ametralladora balas a nuestra casa y Dios guardarnos porque estamos en su mano. Su mano no puede ser perforada por ninguna bala. Estamos en las manos de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado en un avión a 500 millas por hora, 40,000 pies de altura, con un piloto que ni siquiera sabemos si sabe manejar el avión o no? O si va ebrio o va sobrio. Dios nos ha guardado. Un accidente a 500 millas por hora, a 40,000 pies de altura, sobre el nivel del mar. Quedamos desintegrados, amados. Pero Dios nos ha guardado. Hemos llevado su palabra a esas naciones. Aquí estamos. Aquí estamos. Dios nos ha guardado porque Él está en control de todo, el Dios de la Biblia. No un pedacito de pan. No, el Dios de la Biblia está en control de todo. Su trono está en el cielo. Él habita en luz inaccesible, donde ninguno de los hombres le ha visto ni le verá jamás. Porque Él es 3 veces santo. Por eso dice el profeta en Isaías capítulo 6, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Veamos el segundo lugar donde Dios va a colocar su trono. No lo va a colocar en la Ciudad de México, en Bogotá, Colombia, en San Salvador, en Managua, Nicaragua, en Washington, en Buenos Aires, o en Sao Paulo, Brasil, o Brasilia, o en Caracas. Veamos dónde lo va a colocar. Jeremías 3:17. Aquí en la tierra. Lo va a colocar en el siguiente lugar. Jeremías 3:17. Leamos todo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, ¿qué cosa? Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. ¿Dónde? ¿En Washington? ¿En Moscú? ¿En Londres? ¿París? ¿Berlín? No, en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Por eso Jerusalén es un punto de contención a nivel político internacional, porque es la ciudad del gran rey. Ahí tendrá su trono, en el cielo, y lo tendrá en Jerusalén. Vea dónde más lo va a colocar. Jeremías 49:38. Jeremías 49:38. Dice el texto bíblico, y pondré mi nombre, ¿dónde? En Elam, que significa Persia y Irán, ¿ok? Y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Entonces, ¿qué va a pasar con los musulmanes chiitas en Irán? ¿Van a llegar a su final? Al igual que Egipto dejará de ser musulmán y Siria dejará de ser musulmán, mire lo que va a pasar en Irán. Dios tiene un destino profético para Irán, amados. En este momento, el país donde más personas se están convirtiendo al Evangelio en el Medio Oriente es el país de Irán. En este momento. Y muchos de ellos están pagando ya con sus vidas
por haberse convertido al Evangelio de Jesucristo. Mientras nosotros estamos entretenidos en Norteamérica con las protestas en nuestras ciudades, con destrucción de edificios, quema de tiendas, carros de policía, robos de ropa y de zapatos y de carteras, en Irán Dios está trayendo a un pueblo a sus pies en medio de las circunstancias que ellos tienen. Tenemos que interesarnos por el reino de Dios, amado, primeramente. Por eso dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En la segunda venida de Jesucristo, no en el arrebatamiento de la iglesia, son dos eventos diferentes. El arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene en las nubes, nosotros subimos, encontramos a Cristo y nos vamos. En la segunda venida de Jesús, visible sobre el monte de los olivos, hay un requisito para que esto pueda acontecer, y tiene que ver con la nación de Israel. La Biblia dice, Mateo 23, 37 al 39, Jesús dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Oiga bien el requisito para que Cristo regrese en su segunda venida. Tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Porque os digo, dice Jesús, que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Israel esté lista para decir bendito el que viene en el nombre del Señor, la segunda venida de Cristo se da inmediatamente y la iglesia viene con Jesucristo. Viene a juzgar a todas las naciones. Cuando lo vean venir en el monte de los olivos, que le digan bendito el que viene en el nombre del Señor, la primera cosa que verán, Zacarías 13:6, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Las heridas en las manos de Jesús estarán para siempre. Los judíos reconocerán a Jesús como el Dios eterno, como su Salvador, como su Mesías, como su Redentor, por la primera vez como nación, el día que vean a Jesucristo descender sobre el monte de los olivos. Para los que quieren destruir a Israel, Turquía, Rusia, Irán, están atacando las cosas incorrectas para tratar de destruir a Israel. La Biblia dice, en el libro de Jeremías 31, 35 al 37, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Oye, ven esto. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Entonces, para que Israel sea destruido, el verso 36 dice, o el 35, dice que el sol, la luna y las estrellas deben de ser destruidos y se deben poder medir los fundamentos de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿cuál sería la manera más efectiva para destruir a Israel? ¿Cómo? A Israel. No, pero no pueden destruirlo con una bomba nuclear. ¿Cuál sería, de acuerdo al texto bíblico, cuál sería la mejor manera de destruir a Israel? ¿Cómo? Apuntando los misiles a la luna, al sol, a las estrellas. Una vez que el sol, la luna y las estrellas sean destruidos con misiles, Israel deja de desaparecer. Entonces lo están apuntando al lado incorrecto, no van a poder destruir a Israel.
porque no hay misil que pueda destruir al sol, menos a una estrella, menos a la luna. Entonces, Israel es indestructible. Debemos de estar preparados para ello. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice las escrituras de Elías, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la virtud divina? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por la gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Digo pues, ¿ha tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Nosotros éramos gentiles, paganos, para provocarlos a hacerlo. Pero en el futuro, cuando Cristo venga, dice la Biblia, el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. En el futuro, toda la nación de Israel será salva. Dios no tiene un plan para la iglesia y otro para el pueblo de Israel. Cuando Jesús habló con Nicodemo, que era un judío, le dijo, si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios ni lo puedes ver. Para que un judío entre al reino de los cielos en este tiempo de la gracia, tiene que conocer a Cristo y el evangelio de Jesucristo para poder ser salvo. Concluyo diciendo, el conflicto entre Israel y los palestinos no tiene solución. Los palestinos nunca tendrán un estado, nunca. Israel no retornará a los territorios ya conquistados y los palestinos nunca cesarán de pedir la destrucción de Israel y demandar que la ciudad de Jerusalén sea la capital de un estado palestino. Entonces, ya que los diplomáticos no pueden resolver el problema, el mundo se prepara para resolver el conflicto de manera militar. Y Dios se prepara para traer juicio sobre todas las naciones que habrán de participar. Dios dice en su palabra, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. El salmista David dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Es nuestra oración que Dios en su inmensa misericordia salve al pueblo de Israel, salve a los iraníes, a los iraquíes, a los árabes sauditas, a los descendientes de Omán, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Egipto, Líbano, Siria, Libia, Tunisia. Que Dios salve a estos pueblos antes que venga la destrucción, para que conozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, porque Dios es clemente y misericordioso, porque grande es hasta los cielos su misericordia y hasta las nubes su verdad. Y que Dios tenga misericordia de América y de cada uno de nuestros pueblos en este continente. Padre, en esta hora te alabamos, te
Te alabamos porque tu misericordia es grande, tu fidelidad es grande. Te pedimos por la salvación del pueblo de Israel, de todas las naciones árabes, musulmanas. Te pedimos, Señor, que traigas tu palabra de manera que muchas personas en estos países se rindan a Jesucristo y lo reciban como el Señor y Salvador de sus vidas. Te pedimos por nuestra nación, los Estados Unidos de América. Te pedimos por la salvación de esta nación, por aquellos que aún no conocen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Te pedimos por todos los habitantes desde el Canadá hasta México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil. Que tú traigas salvación sobre nuestros pueblos, Señor. Que tengas misericordia de estas naciones y que uses a la iglesia para que con denuedo puedan predicar el Evangelio de Jesucristo, para que las almas sean rendidas delante de tu presencia. También bendice nuestra ciudad, la ciudad de Gainesville, Georgia, Flowery Branch, Oakwood, Lula. Bendice estas ciudades, Señor, para que traiga salvación sobre los que aún no te conocen. Porque sabemos que el día del juicio se aproxima y el día de tu retorno también. Te pedimos todo esto en el nombre eterno y sacrosanto de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.